Re. 0 Un cuerpo, dos mentes, la vida con el santo de la espada fallecido, de Nalvaren. Antes de comer este fanfic no me pertenece, sin más link del fanfic como también el nombre del creador en la descripción o también en los comentarios de este video. Capítulo 30. Teresia Van Astrea. Todo empezó con un grito, no de otra persona sino del propio Subaru. Subaru se quedó de pie, con la respiración entrecortada y los ojos abiertos. Se aferraba el pecho con las manos como si lo hubieran apuñalado, y en cierto modo, así era. El dolor había desaparecido, pero el recuerdo le quemaba los nervios como una marca. Sus labios temblaron. Ya estoy de vuelta, ¿cómo que has vuelto? ¿Me estás escuchando o no? La voz interrumpió, aguda e impaciente. El mundo volvió a su sitio a su alrededor. Senderos de piedra. Puestos de fruta. La cálida luz del día. El olor a polvo y manzanas. La tienda de aplicaciones. Él giró la cabeza. El anciano detrás del puesto lo miró. No estaba enojado, solo confundido. ¿Qué te pasa? ¿Estás tan perdido de repente? Subaru abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Entonces, Subaru-kun. Se giró de nuevo. Rem estaba a solo unos pasos de distancia. Su expresión se suavizó en el momento en que sus miradas se cruzaron. La preocupación se reflejaba en su rostro. Suspiró. ¿Sí? ¿Qué pasa, Subaru-kun? Sus piernas se doblaron antes de que pudiera hablar. El peso del bucle anterior lo golpeó de golpe. Y luego, Subaru-kun. La voz llegó de repente, aguda y clara. Miró a su alrededor. Nadie más había hablado. Pero él conocía esa voz. Subaru-kun, tranquilo. Estoy dentro de ti. Esta vez resonó en su mente, suave y firmemente. Una presencia cálida y concentrada, que se entrelazaba en su conciencia como una cinta que serpentea por el agua. Teresa. Ella todavía estaba con él. No podía verla, pero aún podía oír su voz. Igual regresaron a la mansión de Krusch en silencio. Rem se mantuvo cerca, mirándolo furtivamente cada pocos pasos. Subaru caminaba despacio, cabizbajo, con las manos metidas en las mangas, como si intentara contenerse. Ninguno de los dos habló hasta que llegaron a la puerta. Una vez dentro, Rem se volvió hacia él en voz baja. ¿Quieres que te traiga algo? No, interrumpió Subaru suavemente. No levantó la cabeza. Solo, dame un poco de tiempo a solas. Rem parecía querer decir más. Pero después de un segundo, asintió. Está bien. Estaré cerca si me necesitas. Él asintió levemente. Y giró por el pasillo, solo. Se sentó en el borde de la cama, encorvado hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. La habitación estaba en silencio. Solo se oía el suave zumbido del viento rozando las ventanas. Los ojos de Subaru estaban fijos en el suelo. Su voz sonó baja. ¿Quién eres realmente? La pregunta quedó en el aire por un largo momento. Entonces, Subaru-kun, su voz resonó suavemente en su mente, como una brisa que se desliza a través de las cortinas. Él no levantó la mirada. Llevabas la misma ropa que ellos, dijo en voz baja. Desde que nos conocimos. El silencio amplificó la atmósfera pesada del momento. Lo sé. Su respuesta llegó sin dudarlo. Cerró las manos en puños. Dime la verdad, dijo. La Teresia Van Astrea de la que he oído hablar, en los libros, de la gente, era noble. Una protectora. Una caballerosa hasta la médula. Levantó los ojos apenas un poco y miró hacia adelante, sin pestañear. Es imposible que lleve túnicas del culto de la bruja. No la confundirían con una de ellas. Él tragó saliva. ¿Entonces realmente eres ella? La pregunta quedó en el aire. Esta vez, el silencio que siguió fue más largo. No hace frío. Solo, deliberado. Entonces su voz regresó, tranquila pero decidida. Por lo menos, creo que soy ella. Subaru no reaccionó de inmediato. La voz de Teresia continuó, tranquila pero baja, como si alguien estuviera reconstruyendo sus propios recuerdos mientras hablaba. Recuerdo las cosas que solo Teresia Van Astrea sabría. La terquedad de Wilhelm. Su razón para luchar.
El apellido Astrea. Nuestro destino. Y. Mi último momento. Las cejas de Subaru se fruncieron ligeramente. Dijiste antes que la ballena blanca no fue quien te mató. Pero eso es lo que dice la historia, ¿no? Una pausa. Entonces, no sé por qué. Durante la batalla contra la ballena blanca, algo ocurrió. Recuerdo el campo de batalla. La niebla. La sangre. Pero en medio de todo, vi a una niña. Alguien a quien no conocía. No era un soldado. Su voz se atenuó hasta convertirse en un susurro. Estoy seguro de que fue ella quien me mató. Y lo siguiente que recuerdo, fue despertar en la capital, donde te conocí. Pero eso no explica el atuendo. El mismo día antes de conocerte por primera vez, los recuerdos inundaron mi mente. Su voz ahora era casi hueca. Pero no eran míos. No reconocía los lugares. Los rostros. Ni los sentimientos. Pero aún así me llenaban, como si la vida de otra persona se hubiera vertido en mi cuerpo. Subaru no interrumpió. En esos recuerdos, era una marioneta. Sin pensamientos propios. Solo movimiento. Solo obediencia. Me ordenaron matar. Y lo hice. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ella no parecía avergonzada. Ella sonaba asustada. Y para ser honesto, no estoy seguro de si realmente morí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, apenas por encima de un susurro. Puede que ni siquiera sea yo. Que mi verdadero yo, la verdadera Teresia Van Astrea, siga ahí fuera, con estas túnicas, y siga matando gente. Pero, quiero creer que soy ella. Si mi cuerpo sigue ahí fuera, matando a gente inocente, entonces quiero expiar mis pecados. Quiero hacer lo que pueda ahora, con lo que me queda. Subaru se quedó quieto por un largo momento. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, tranquilizándose, sin exigir una respuesta. Bajó la mirada hacia sus manos, que descansaban tranquilamente en su regazo. Para ser honesto, ya sé que no eres un cultista de brujas, ¿eh? Porque mataste a muchos de ellos, y además salvaste a Petra, entonces. La voz de Teresia empezó a animarse. Sin embargo, Subaru todavía miraba hacia abajo con cansancio en su rostro. Sí, dijo en voz baja, mejor de lo que podría esperar ser alguna vez. Teresia hizo una pausa. ¿Qué? Su voz no había cambiado, pero algo detrás de ella sí. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y los hombros bajos. Como si algo en su interior se hubiera rendido. Ya estoy cansado, su voz no temblaba. ¿Sabes? Hasta antes de que despertaras de nuevo, yo era un verdadero desastre. Mantuvo la mirada fija en el suelo. No, incluso antes de venir a este mundo, ya era así. Sus dedos se curvaron libremente en su regazo, clavándose en la tela de sus pantalones. Nada salía bien. Perdía tanto tiempo sin hacer nada. Faltaba a la escuela. Ignoraba a todos. Y a mis padres, exhaló por la nariz, amargo. Ya ni siquiera me gritaban. Simplemente, pararon. Creo que se rindieron. Y yo también. Teresia no se movió, no rió ni hizo ningún movimiento, ella simplemente miró a Subaru mientras lo escuchaba. Y entonces acabé aquí. En este mundo levantó la vista brevemente, lo justo para mirarla a los ojos antes de darse la vuelta. Y pensé, tal vez esto era el fin. Un reinicio. Una historia donde por fin podría importar. Su voz se fue debilitando. Donde pudiera proteger a la gente. Ser útil. Ser algo. Él tragó saliva. Pero, la realidad no es tan simple. O sea, ¿qué esperaba? ¿Qué puede hacer un perdedor, para empezar? Si obtuviera un superpoder o algo como lo que obtendría un héroe, quizás sería otra cosa. Pero lo que obtengo es una habilidad que solo funciona cuando muero. Es un dolor de muelas activarla. Es una lástima, pero no me rendiría solo por eso. Sigo queriendo salvar a todos. Si con solo morir puedo salvar a la gente, entonces no es un mal intercambio después de todo. Es decir, básicamente no puedo morir por mucho que lo intente. Por eso sigo insistiendo. Pero todos me dicen que no pertenezco aquí. Me dijeron que simplemente me quedara aquí.
No quería creerlo, así que lo negué con todas mis fuerzas, pero, sí, supongo que tienen razón, después de todo. Nadie me necesitaba. Lo aprendí a las malas. Haga lo que haga, solo traerá más muertos, o incluso algo peor que eso, ya tuve suficiente. Eso no es, Teresia finalmente habló por primera vez. Subaru soltó una pequeña risa derrotada. La razón por la que todo salió mal la última vez, fue porque no confié en ti, dijo. Subaru-kun, eso no es, quiero decir, no es así. Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía. Tenía miedo de ti. Huí de ti. Y en cuanto lo hice, todo se fue al garete. Se puso de pie, apretando los costados con fuerza. Krusch. Priscilla. Anastasia. Todo, creía que lo estaba haciendo bien. Creía que podría superarlo con palabras. Dejó escapar un suspiro agudo, mitad risa, mitad sollozo. Pero fuiste tú. Fuiste quien me ayudó a mantener la compostura. Cada vez. Recordándome cómo pensar cuando no podía. Se giró, dio 2 pasos y luego se detuvo. Y entonces me asusté. Dejé que la túnica, la duda, el miedo me dominaran, y huí de ti. Sus manos se apretaron. ¿Y qué pasó? Su voz se quebró. Todos murieron, no gritó la última parte. Lo respiró, como si le doliera incluso decirlo. Creían que yo era uno de ellos. Igual que yo creía que tú. Y quizá no se equivocaban. Se rió otra vez, amargamente y débilmente. Soy jodidamente miserable, ¿no? Esta vez, apretando los dientes, forzó la salida de una voz cansada. De la nada, Teresia apareció frente a él. Y sin decir palabra, le dio una bofetada. El sonido quebró a través del aire y solo ellos dos pudieron escucharlo. Subaru estaba conmocionado, aturdido. El escozor en su mejilla se intensificó, despertando algo en su interior. ¿Qué? Teresia estaba de pie frente a él, tranquila. Su expresión no era fría, sino cansada. Como si hubiera dudado mucho antes de hablar. Ella sostuvo su mirada. Déjame preguntarte, Subaru-kun. ¿Qué querías hacer de verdad? Subaru hizo una pausa. ¿Qué quería hacer? Teresia asintió levemente. No te pregunto qué creías que debías hacer. Ni qué esperaban todos de ti. Ella inclinó la cabeza ligeramente. Te pregunto lo que querías. Ahora mismo. Subaru dio un suspiro. Todos tienen razón, debería desaparecer. ¿Querías desaparecer? Le preguntó. ¿Dejar a Petra y a todos atrás? Preguntó. Sí, no quiero que Petra y Emilia me vuelvan a ver con esos ojos, es suficiente. Quién sabe, tal vez si no estoy allí, ya veo, lo siento, Subaru-kun, dijo en voz baja. Para ser sincera, no sé qué decir. Lo pensé, ¿qué palabras podrían animarte? ¿Qué podría darte esperanza? Pero me di cuenta, de cualquier palabra que diga ahora, terminaré arrepintiéndome de ella. Subaru miró hacia arriba lentamente, con los ojos apagados. ¿Y luego qué? Entonces, sonrió suavemente, apenas. Antes de tomar cualquier decisión importante, aclaremos primero nuestras ideas. Nuestras cabezas. Ella se llevó un dedo a los labios y hizo un guiño juguetón. Sígueme. Subaru los siguió en silencio mientras salían a la calle. No he echado un buen vistazo desde que me desperté, dijo Teresia, mirando por encima del hombro con una leve sonrisa. Pero, muchas cosas han cambiado, ¿verdad? Su tono era ligero, pero no forzado. Soltó una risita. Subaru la siguió. ¿A dónde vamos? Mi lugar secreto, respondió ella, con una nota juguetona en su voz. ¿Tuviste uno de esos? Es un pequeño escondite que solía visitar cuando aún estaba activo, cuando aún tenía el título de Santo de la Espada. Atravesaron callejones estrechos y callejones destrozados hasta llegar a lo que parecían los restos de un edificio alto. Su estructura estaba deformada. Parte de la entrada se había derrumbado, y la vegetación se enroscaba entre la piedra como si la reclamara. Subaru ladeó la cabeza. ¿Esto es todo? Los ojos de Teresia se iluminaron. ¡Vaya! Exclamó con un suspiro de alivio. Pensé que este lugar se habría derrumbado. Pero sigue aquí, incluso después de todos estos años, su voz tenía una chispa de algo raro.
Entusiasmo genuino. Entonces, sin previo aviso, se volvió hacia él. Disculpe. Espera, ¿qué? Antes de que él pudiera reaccionar, ella lo levantó con facilidad, un brazo debajo de sus rodillas y el otro en su espalda. Agárrate fuerte, ella saltó. Con pasos expertos, usó las cornisas de piedra fracturadas y las vigas salientes como puntos de apoyo, saltando hacia arriba en arcos rápidos. A Subaru se le revolvió el estómago, no solo por el movimiento, sino por la naturalidad con la que se movía. En poco tiempo llegaron a la cima. Un tejado olvidado se extendía sobre la capital, tranquilo e intacto. El edificio bajo ellos se había derrumbado hacía tiempo, superado por el tiempo. Enredaderas serpenteaban por los bordes fracturados, matas de hierba se asomaban entre las tejas rotas, y flores silvestres florecían donde la piedra había cedido el paso a la tierra. La ciudad se extendía bajo ellos, llena de vida, dorada bajo la luz oblicua de la tarde. La luz del sol bañaba los tejados, reflejándose en las cúpulas de tejas y el humo de las chimeneas que se elevaba perezosamente hacia el cielo. Desde allí arriba, no parecía la capital. Parecía un mundo diferente. Unos cuantos pilares desgastados se alzaban cerca del borde como guardianes. Sus superficies estaban desgastadas, sus sombras eran largas. El viento soplaba suavemente, fresco y constante. Teresía no dijo nada al principio. Sus ojos recorrieron el horizonte. Sus labios se movieron ligeramente, como si empezara a decir algo, pero las palabras no salieron. En cambio, solo sonrió. Una sonrisa tranquila y frágil. Sus ojos brillaban, no por el sol, sino por algo más. Algo que lo contenía. He vuelto, susurró. Caminó hacia una ancha losa de piedra que descansaba cerca del borde, desgastada y con la forma de un banco. Se sentó en ella y palmeó el espacio a su lado mientras miraba a Subaru. Ven, Subaru-kun. Subaru dio un paso adelante y lentamente se sentó a su lado. Se sentaron en silencio por un rato. No se intercambian palabras y no se siente ninguna presión. Solo el zumbido del viento y el murmullo distante de la ciudad abajo. ¿Qué tal? ¿No es bonito este lugar? ¿Solías venir aquí?, preguntó suavemente. Teresía asintió, con la mirada todavía fija en el horizonte. Mucho, en realidad. Cuando me convertí en santo de la espada por primera vez, no podía soportar la presión y siempre lloraba solo aquí. Ella respiró profundamente. No formaba parte de ninguna ruta de patrulla. Nadie más vino aquí. Ni siquiera Wilhelm. Ya veo, respondió Subaru mientras volvía a mirar el paisaje. Era una hermosa vista desde lo alto de la torre. El silencio se instaló nuevamente entre ellos. ¿Salir de este país, ¿Ya decidiste a dónde ir? No sé. Quizás al oeste, al norte, supongo que a Kararaji, dijo, con una media sonrisa para sí mismo. He oído que es un país agradable para vivir. Más meritocrático. Así que quizás alguien como yo podría tener una oportunidad. Ya sabes, empezar de cero. Ya veo. Kararaji no es un mal país, dijo Teresía con suavidad. Solo lo visité una vez. Pero, podría ser más adecuado para ti que Lugúnica. Sí, soy de otro mundo, después de todo, quizá podría vender algunas ideas. Ayudar a impulsar un negocio. O simplemente, convertirme en comerciante o algo así. Teresía esbozó una leve sonrisa. No contenía juicios ni expectativas. Veo. Otra pausa. Supongo que también debería prepararme. Subaru se giró hacia ella, sin saber si había oído bien. Pero Teresía solo sonrió, con la mirada fija en el paisaje. O sea, iré contigo. ¿Lo olvidaste? No puedo irme lejos de ti, ¿recuerdas? No puedo hacer mucho más que luchar, añadió con ligereza. Y no cuenten conmigo para ayudar con la mudanza, ya que no sé ni levantar cajas. Pero creo que puedo ayudarte a entender el sentido común de este mundo. Costumbres. Leyes. Moneda. Ya he vivido bastante. Ella hizo una pausa y pensó. Y podría ser útil en las negociaciones, como antes, añadió con un tono suave pero firme. Subaru-kun suele tomar decisiones un poco precipitadas. Pero no importa, te enseñaré hasta que puedas negociar sin que te susurre al oído.
Teresía inclinó la cabeza ligeramente, sin apartar la mirada de la línea del horizonte. Si vamos a empezar una nueva vida, dijo, más para sí misma que para él, necesitaremos información. Aliados. Quizás incluso algunos riesgos. El primer año puede ser duro para ti, pero con tu tenacidad, creo que encontrarás la manera. Ella sonrió y su voz era suavemente cálida. Quizás consigas un buen trabajo. Quién sabe, quizá le caigas bien a algún noble o incluso a un alto funcionario y te ofrezca algo importante. Y dentro de unos años, puede que tengas una esposa guapa. Una hija. O tal vez un hijo. ¿Por qué? Preguntó Subaru con voz temblorosa. ¿Subaru-kun? Teresía se giró, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Por qué hablas de esto tan a la ligera? Murmuró. ¿No es esta la parte en la que deberías regañarme? ¿Llamarme patético? ¿Decirme que me levante y siga luchando? Sus manos se cerraron en puños sobre su regazo. Tenía los hombros encorvados. Las palabras vacilaron al borde de su colapso. ¿Por qué lo tratas como si fuera normal simplemente rendirse? Teresía guardó silencio un momento. Su mirada se posó en su rostro, sin compasión ni reprimenda. Solo, con silenciosa comprensión. Luego miró hacia otro lado. Porque nadie es más hábil para huir que yo. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par. No esperaba esas palabras, no de ella. No de la legendaria Santa de la Espada. Subaru-kun, parece que me malinterpretaste, dijo con una sonrisa discreta. ¿Qué clase de persona crees que soy? Subaru la miró de reojo. La figura legendaria. Una de las más grandes santas de la espada. Todos hablan de Teresía Van Astrea como si fuera un icono inalcanzable. Dicen que detuviste la guerra de los semi-humanos, la peor guerra civil en la historia de este reino. Dejó escapar un suspiro seco. La flor que floreció para el pueblo, alguien demasiado lejano para entender lo que es fracasar. Teresía exhaló suavemente. Sonaba casi divertida, pero con un tono de cansancio subyacente. Eso suena encantador, murmuró. Ojalá la hubiera conocido. Ella continuó, con voz firme pero distante. El pueblo vio lo que quería ver. Los nobles vieron un símbolo que podían ostentar. Y Guillermo, ella vaciló, sus dedos rozando suavemente la piedra a su lado. Wilhelm vio en mí a alguien que merecía protección. Aunque yo no lo mereciera. Sus dedos volvieron a rozar el borde de la piedra, casi distraídamente. Luego, tras una larga pausa, habló, más bajo esta vez. Hicieron un buen trabajo ocultando los primeros años de vida de Teresía Van Astrea. Una sonrisa amarga tocó sus labios. La verdad es que, dejé morir a mi tío y a mis hermanos. Subaru se quedó sin aliento. Teresía no lo miró. Su mirada permaneció fija en el horizonte. Subaru-kun, una vez dijiste que si tuvieras algún superpoder, tu vida podría haber sido diferente, ¿verdad? Murmuró. Cuando recibí la bendición del Santo de la Espada, intenté ocultarlo. No quería saber nada de la lucha. Su voz era suave y distante. Odiaba el campo de batalla. La sangre, el peso de todo, solo quería una vida tranquila. Pensaba que si me quedaba quieto, si nunca empuñaba una espada, el mundo podría olvidarse de mí. Ella negó con la cabeza lentamente. Pero el mundo no funciona así. La bendición fue descubierta. Y por mucho que intentara huir, siempre me alcanzaba. Su mano se curvó ligeramente sobre su regazo. Dicen que la guerra de los semi-humanos fue donde me hice famoso, que aparecí de la nada y aniquilé un mar de enemigos para salvar el país. Sus labios se torcieron, pero no era exactamente una sonrisa. Pero la verdad, dijo ella, con su voz apenas un susurro. Nunca blandí mi espada. Ni una sola vez. Salí al campo de batalla, y vomité. Tuvieron que cargarme de vuelta. Era inútil. Mis hermanos lucharon en mi lugar y murieron en mi lugar, incluido mi tío. Me llevó años encontrar finalmente una razón para empuñar mi espada, años antes de aceptar lo que significaba ser el santo de la espada. Ella miró sus manos. Esa es la verdadera historia detrás de Teresía Van Astrea, una chica cobarde que dejó morir a su familia, que huyó de su destino, incluso cuando recibió una bendición por la que otros habrían matado. Ella exhaló, su voz ahora más suave. Dime, Subaru-kun, ¿cómo podría alguien así culpar a un chico sin ningún poder que simplemente quiere huir?
Su mirada se dirigió hacia el cielo. No soy un adulto retorcido que le diría a un niño que muera en el campo de batalla. Eso no es lo que mereces. Tu habilidad es única. Quizás incluso lo suficientemente poderosa como para sacudir los cimientos de este mundo, dependiendo de cómo decidas usarla. Pero que se active solo con tu muerte, es demasiado cruel. Su voz vaciló brevemente, pero luego se estabilizó. Nos conocemos desde hace poco, así que no sé quién eras antes de conocernos, ni qué te hizo creer que tu vida era un precio tan bajo. Pero Subaru-kun, ella lo miró entonces, no con lástima, sino con tranquila convicción. Sé lo fuerte que eres. Al menos, eres más fuerte que la cobarde que una vez fui, la chica que dejó morir a su propia familia por miedo a enfrentar su destino. Por eso creo que, si sigues intentándolo, si luchas a tu manera, saldrás victoriosa. ¿Qué crees que debería hacer? Dijo Subaru. Subaru dejó escapar una voz débil. Había una clara ansiedad en su voz. Teresia no respondió de inmediato. El viento soplaba suavemente a su alrededor. Entonces, suavemente. Creo que, deberías elegir el camino con el que puedas vivir. Ella volvió la mirada hacia el horizonte. No el que los demás esperan de ti. No el que te convierte en un héroe en la historia de alguien más. Solo el que puedes caminar sin desmoronarte. Ella sonrió, pequeña pero cálida. Si decides luchar, estaré ahí para ayudarte. Y si decides huir, también te ayudaré, sin juzgar lo que has hecho. Su voz era tranquila y resuelta. No es tu culpa, señor extraterrestre. Estos problemas, pertenecen a este mundo. Y si necesitan solución, alguien nacido aquí debería ser quien asuma esa responsabilidad. La voz de Subaru se quebró. Pero, ¿y si corro y todos mueren? ¿Y si muere Petra? ¿Y si Ram, Emilia, y si mueren todas de nuevo esta vez, y no hay nadie para salvarlas? Teresia se volvió hacia él con dulzura. Entonces, ¿quieres ayudarlos? Lo intenté. Dijo, casi un grito. Sí, asintió ella. Lo intentaste. Y fracasé. Apretó los puños. Fracasé miserablemente. Ella no se inmutó. Sí. Fallaste. Tal vez si te dejara tomar el control, si pelearas en su lugar, antes de que pudiera terminar, Teresia extendió la mano y colocó un dedo suavemente contra sus labios. Subaru-kun, dijo en voz baja, no dejes que nadie más elija por ti. Ella lo miró a los ojos, firmes y claros. Puedo darte sabiduría. Puedo estar a tu lado. Pero al final, debes ser tú quien decida. No yo. Nadie más. Sé honesto contigo mismo y haz lo que realmente deseas. Por un momento, el mundo quedó en silencio. Solo ellos dos, con sus reflejos reflejados en los ojos del otro. Esta es tu historia, Natsuki Subaru. Y si decides que será una historia heroica, solo tú podrás decidir cómo se desarrollará. Al momento siguiente, fue como si algo se rompiera dentro de él. Fue como si todos los sentimientos que había reprimido finalmente se hicieran añicos de golpe. Su voz se elevó fuerte, desesperada. Pero sé que volveré a fracasar. Porque así soy yo. Se quedó temblando, con los ojos abiertos y ardiendo. Dijiste que no sabías qué clase de persona soy, ¿verdad? Entonces déjame decírtelo. Un tipo sin poder ni conocimiento que aún se atreve a soñar, que aún desea demasiado. Me odio más que nadie. Solo digo tonterías. Fingo ser un pez gordo cuando no puedo hacer nada. Apretó fuerte los puños y se le quebró la voz. Si huiste porque nunca quisiste pelear, entonces soy el tipo de persona que corre después de pelear y fallar demasiadas veces. Nunca hago nada bien, pero puedo quejarme como una profesional. ¿Quién me creo que soy? Es increíble que pueda vivir así sin que me aplaste la vergüenza. Su grito resonó, ronco y desgarrador. Así soy yo. Y aún así, dices que alguien como yo debería poder decidir por sí mismo. El silencio los envolvió. El viento se agitó suavemente, acariciando el cabello de Subaru como si le simpatizara. Entonces Teresia dejó escapar un pequeño suspiro, y las comisuras de sus labios se alzaron en una sonrisa irónica, como quien suspira por un niño testarudo al que aún ama profundamente. En serio, murmuró, no me lo pones fácil, Subaru-kun.
Ella se acercó más, con los brazos extendidos, y lo atrajo suavemente hacia un abrazo silencioso, guiando su cabeza para que descansara contra su pecho. Su voz volvió a sonar, tierna y serena, cálida e increíblemente dulce. Como una canción de cuna solo para él. Por fin, susurró, ¿me hablaste en serio? Subaru no respondió. No pudo. Su cuerpo temblaba, sus hombros subían y bajaban con cada respiración entrecortada mientras apretaba la frente contra su pecho. No salieron más palabras, solo el sonido irregular de un sollozo, de alguien que contenía las lágrimas durante demasiado tiempo. Teresía no dijo nada más. Simplemente lo abrazó con sus brazos suaves e inquebrantables, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sus dedos se movían lentamente, enredándose en su cabello con cuidado. Sus mechones oscuros estaban revueltos, despeinados por el viento de la mañana. Por un instante, pensó que se veía mejor así, con el cabello suelto, pero se lo guardó para sí. Bajo ellos, la ciudad seguía su curso, inconsciente. La brisa soplaba, fresca y serena. Y a medida que el sol se ponía en el horizonte, su luz se derramaba suavemente sobre el tejado, llenándolos de una paz serena y dorada. Igual el tiempo pasó silenciosamente mientras los sollozos de Subaru se desvanecían lentamente. Ahora estaban sentados uno al lado del otro otra vez, observando el paisaje a medida que el sol se movía. Siento como si siempre estuviera llorando frente a ti, murmuró Subaru, frotándose los ojos con la manga. Fufu, qué niño tan problemático eres, dijo con voz burlona. Estás empezando a sonar como una mamá ahora. Teresía rió suavemente, con la mirada todavía fija en el horizonte. Para que lo sepas, soy madre. Está bien, abuela, bromeó Subaru. Teresía entrecerró los ojos. Se giró y le pellizcó la oreja. Ay, 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 ay. Oye. Subaru-kun, te doy una lección de vida importante, dijo con fingida severidad. Nunca comentes la edad de una mujer. Pero fuiste tú quien lo mencionó. Se cruzó de brazos con exagerada frustración y murmuró. Caramba, Wilhelm era igual. ¿Acaso los chicos son tan insensibles? Ella lo soltó, inflando sus mejillas juguetonamente antes de volver a girar sus ojos hacia adelante, con las comisuras de su boca aún levantadas en una sonrisa. ¿Estás bien ahora? Preguntó de nuevo, con una voz suave como una campana que resonaba en aguas tranquilas. Sí, mucho mejor, eso es bueno. Se hizo una pausa silenciosa entre ellos. Entonces Subaru volvió a hablar, más despacio esta vez, como si siguiera un ritmo predestinado. Escucha, Teresía, quería salvarlos. No quiero dejarlos morir. Quizás sea como dijiste. Quizás solo me metía en asuntos que no me incumbían. Pero aún así, quería salvarlos. Se quedó mirando sus manos, apretándolas hasta formar puños flojos. Siempre pensé que nadie esperaba nada de mí. Que nadie creía en mí. Pero, ya sabes la respuesta, ¿verdad? Preguntó Teresía suavemente. Los labios de Subaru se levantaron en una leve sonrisa. Sí. Al menos hay un fantasma que, por muy tonto que sea, cree en mí, incluso después de saber qué clase de persona soy en realidad. Teresía rió silenciosamente, sin decir nada a cambio. Me dijo que no era noble. Que era una cobarde, igual que yo. Pero no creo que sea cierto en absoluto. Para mí, es la persona más deslumbrante que he conocido. Brilla más que nadie, a la altura de mis padres. Su voz vaciló, pero no se detuvo. Y si esa persona me dijo que confía en cualquier decisión que tome, entonces quiero demostrárselo. Que no se equivocó al creer en mí. Dejó escapar un suspiro suave y tembloroso. Pero, como puedes ver, soy un completo imbécil. Actúo por impulso más de lo que debería. Fracaso. Meto la pata. Y sé que seguiré cometiendo errores, una y otra vez. Bajó la mirada y su voz se volvió más baja. Probablemente seguiré molestando a ese fantasma que creyó en mí. Sinceramente, me aterra que se arrepienta algún día. Teresía levantó la mano y acarició suavemente la cabeza de Subaru. Soy adulta, Natsuki Subaru, dijo en voz baja. Y los adultos, estamos acostumbrados al fracaso. Lo hemos vivido durante más tiempo. He cometido más errores de los que te imaginas. De niña, de santa de la espada, de mujer, incluso de madre.
Sus dedos se movían con cuidado, enredándose en su cabello mientras lo cepillaba suavemente para devolverle su forma habitual y familiar, el aspecto característico de Natsuki Subaru. Y probablemente seguiré cometiendo errores también. Pero esa es la cuestión, no. No somos bestias. No actuamos solo por instinto. Podemos hablar. Podemos compartir lo que hay en nuestros corazones. Podemos cargar con el dolor del otro. Ella le dio una leve sonrisa. Así que si tropiezas, si te derrumbas, estaré ahí para recordarte que no estás solo. Que aún puedes elegir, fallar y volver a intentarlo. Subaru levantó la mirada hacia ella, con luz regresada a sus ojos ahora, aunque todavía teñida de incertidumbre. Entonces, Teresia Van Astrea, dijo en voz baja pero firme, te lo ruego. Por favor, acompáñame en este viaje insensato sin retorno. Él tomó aire. Puede que nos aguarde mucho sufrimiento. Puede que no haya recompensa ni título, ni para ti ni para mí. Aún así, te lo ruego. Sálvame. La sonrisa de Teresia se desvaneció y fue reemplazada por una expresión solemne. Una pregunta, Subaru-kun. Ella se acercó más. ¿Por qué te empeñas tanto en salvarlos? Aún sabiendo que les espera sufrimiento. Aún sabiendo que nadie podría reconocer lo que has hecho y que quienes salves podrían no darte las gracias nunca. ¿Cuándo nadie lo espera de ti? Subaru cerró los ojos un momento. Luego los abrió de nuevo con una suave sonrisa. Es sencillo. Él miró hacia la ciudad que se extendía abajo y luego hacia ella. ¿Por qué? Los quiero a todos. Mi sueño es volver a casa sonriendo, con todos, sin perder nada. Ya veo, Teresia exhaló suavemente, como si esa respuesta por sí sola lo resolviera todo. Entonces, te lo diré tantas veces como necesites. No dejes que nadie decida por ti, Subaru-kun. Debes decidir por ti mismo. Sé honesto contigo mismo y haz lo que realmente deseas. A partir de hoy, esta es la historia de Natsuki Subaru. Tu final, lo decides solo tú. Subaru asintió con una sonrisa, con los ojos claros. Entonces Teresia se giró, adelantándose unos pasos antes de detenerse. Miró por encima del hombro, con la voz más suave, pero no menos segura que antes. Por último, como el antiguo santo de la espada, ella se giró completamente y extendió su mano hacia él. Y como alguien que ya ha muerto, con gusto bendeciré y recorreré tu camino. Mientras el destino me lo permita. Nota del autor. Creo que este capítulo resultó estar bien con lo que imaginé. 0 Un cuerpo, 2 mentes, la vida con el santo de la espada fallecido. Capítulo 31. Lo que no entiende. ¿Qué acabas de decir, Natsuki Subaru? La noche ya había cubierto el cielo cuando Subaru regresó a la mansión de Krushch. Ahora estaba de nuevo ante ella, frente a la mirada penetrante de su consejo y a la tormenta que se avecinaba en los ojos de Wilhelm. Tras respirar profundamente, Subaru repitió con claridad. Propongo una alianza entre los bandos de Emilia y Krushch, en igualdad de condiciones. Y para ser justos, ofrezco algo valioso. La hora y el lugar precisos de la aparición de la ballena blanca. La atmósfera cambió violentamente. Ballena blanca. La voz de Wilhelm resonó como un gruñido lejano. Subaru y Ren se tensaron bajo la presión asfixiante del viejo espadachín. Como era de esperar, la voz de Teresia susurró tristemente en la mente de Subaru. Ya lo habían previsto. Desde el bucle anterior, Teresia notó que Krushch podría poseer una bendición, tal vez de perspicacia o intuición. Si querían conquistarla, debían hacerlo sin mentiras. Solo con la verdad, en igualdad de condiciones. Las deducciones de Teresia, basadas en las investigaciones de ayer y la conversación del comerciante durante el bucle anterior, apuntaban a una operación oculta dirigida a la ballena blanca. Tenían razón. La reacción lo decía todo. Lentamente, Wilhelm controló su aura e hizo una leve reverencia. Perdona mi arrebato. Aún tengo mucho que aprender. Krushch se inclinó hacia adelante, sin pestañear. Es muy repentino mencionar a la ballena blanca. ¿A qué te dedicas? Nada repentino, respondió Subaru con serenidad. En el intento anterior, Subaru había dejado que el odio saboteara las negociaciones. Esta vez, ayudar en la cacería contra la ballena blanca podría generar una cooperación genuina contra el culto de la bruja.
Krushch se cruzó de brazos. Nuestro plan para cazar a la ballena blanca. Subaru Natsuki, déjame preguntarte directamente. ¿Qué te hizo llegar a esa conclusión? No te atreverías a decir algo tan específico sin fundamento. Subaru ya lo esperaba. Habían ensayado la respuesta. Sin dudarlo, expuso la lógica. En los últimos días, ciertas cosas me llamaron la atención. Primero, el aumento de entradas y salidas de su mansión. Ninguno de ellos son civiles comunes. Son comerciantes y soldados. Tomó una breve respiración. En segundo lugar, varios lugareños me han dicho que has estado comprando armas y armaduras en grandes cantidades. Luego se volvió hacia Wilhelm. Y por último, escuché la conversación entre Rousseff y John Wilhelmsen. Wilhelm no respondió. Simplemente cerró los ojos. Esa respuesta fue suficiente. Subaru continuó. Esas tres cosas por sí solas no serían suficientes. No tengo pruebas, y lo sé. Pero las piezas encajaban perfectamente. Hice la conexión porque ya sabía que la ballena blanca aparecería pronto. Los ojos de Krushch se entrecerraron aún más. Lo dices con seguridad. ¿Con qué argumentos afirmas saber cuándo aparecerá la ballena blanca? Subaru dejó su teléfono sobre la mesa. Esto. La confusión se extendió por el consejo. ¿Qué es eso? Preguntó Krushch. Una metía, explicó Subaru. Puede mostrarme la hora y el lugar precisos de la próxima aparición de la ballena blanca. Un murmullo recorrió la sala. Wilhelm frunció el ceño al dar un paso adelante, entrecerrando los ojos al observar el objeto. Krushch lo miró con visible escepticismo. Me cuesta creerlo, dijo lentamente. Pero, no veo ninguna mentira en tus palabras. Subaru ladeó la cabeza. Tienes buen ojo para eso, ¿eh? Krushch-sama obtuvo la protección divina de la lectura del viento, por lo que las mentiras no pasarán de Krushch-sama, explicó Félix en nombre de Krushch. Subaru dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Eso explicaba el fallo del bucle anterior. No habían hablado con la suficiente claridad. Pero esta vez, lograron sortearlo. Eso me tranquiliza, dijo. Entonces, pasamos al siguiente paso. ¿Aceptarás la alianza? Krushch no respondió de inmediato. Su mirada permaneció firme. Creerte y aceptar tu propuesta son dos cosas distintas, Subaru. Mi decisión no solo afectará a la selección real, sino que podría influir en el futuro de este reino. No puedo tomar una decisión a la ligera. Como pensábamos, la voz de Teresia resonó de nuevo, tranquila y serena. Ni siquiera la verdad siempre es suficiente. Necesitan un segundo empujón. Y ese empujón llegó en el momento perfecto. ¿Te importa si me siento también en esta pequeña charla? Una voz familiar y relajada llamó desde el pasillo. Las puertas se abrieron con un crujido y entró Anastasia Osin, ataviada con su habitual estola de piel de zorro, con Russell Felló a su lado. Bueno, empezaste sin nosotras, ¿verdad? Anastasia sonrió con suficiencia al entrar. No te preocupes, nos incorporaremos ahora. La mirada de Krushch se dirigió hacia Subaru. ¿Los invitaste? Así es, respondió Anastasia antes de que Subaru pudiera responder. Debo decir que la perspicacia de Natsuki-kun me tomó por sorpresa. Me sorprendió mucho. Y vine a petición de esta criada. Russell saludó con la mano con indiferencia a Ren, quien le devolvió el saludo con una reverencia cortés. Entonces Russell se volvió hacia Krushch. Si de verdad pretendes cazar la ballena blanca, con gusto te apoyaré. Para nosotros, los comerciantes, su presencia o ausencia es cuestión de vida o muerte, después de todo. Anastasia siguió sin problemas. En cuanto a mi razón, Krushch-sama, creo que ya lo sabe. Una sonrisa cómplice cruzó su rostro. Los derechos mineros de la piedra mágica. Krushch dejó escapar un largo suspiro pensativo. Su mirada penetrante se dirigió de nuevo a Subaru, observándolo una vez más. ¿Quién es este muchacho que, hace apenas unos días, estaba agitado y desesperado, y ahora está aquí orquestando una diplomacia de alto riesgo como un estratega experimentado? ¿Siempre ha sido tan capaz? ¿O hay alguien detrás de él? Subaru hizo una leve reverencia y volvió a hablar con voz firme. Una vez más, les ofrezco dos cosas.
una parte justa de los derechos mineros, y la hora y el lugar precisos de la reaparición de la ballena blanca. A cambio, les pido su cooperación en una alianza de igualdad. Más tarde, solo en su habitación, Subaru murmuró con inquietud. ¿Estás realmente seguro de esto? La negociación había sido un éxito. Khrushchev había aceptado la alianza y juntos habían elaborado un plan detallado para la caza de la ballena blanca. Estrategia, coordinación, plazos. Todo estaba meticulosamente planificado. Afuera, Rem y los demás se afanaban en los preparativos para la partida del día siguiente. Subaru se había ofrecido a ayudar, pero Félix lo regañó con su habitual comportamiento y un coletazo, declarando: un debilucho que cae muerto antes de la batalla no nos sirve de nada, miau. Teresía apareció, como entretejida en la quietud de la noche. Su presencia era suave, etérea, como si perteneciera al crepúsculo más que a la luz del día. No habló de inmediato. Simplemente se quedó junto a la ventana, observando. Ella ya se lo había dicho antes. Manifestarse de esta manera drenaba su mana constantemente. Para protegerlo, ella solo aparecía cuando realmente importaba o cuando tenía ganas. Este parece ser el caso cuando a ella le apetecía. ¿Seguro?, preguntó ella, con sus ojos fijos en las ventanas. Subaru se acercó para unirse a ella. El patio de abajo estaba lleno de movimiento. Los soldados se movían con prisa. Revisaban su equipo, cargaban carros, daban órdenes. Las antorchas ardían en la oscuridad, proyectando una luz parpadeante sobre los rostros demasiado cansados para la noche. Pero la mirada de Teresía se había centrado solo en un hombre. Wilhelm van Astrea, de pie como una estatua en medio del caos, supervisaba en silencio, asintiendo con la cabeza, dirigiendo una breve palabra a otro, saludando ocasionalmente a algún soldado mayor con una inusual dulzura en la expresión. «Mañana enviarás a Wilhelmsen a la guerra», dijo Subaru en voz baja. «¿De verdad estás seguro de esto?». Teresía no respondió de inmediato. Ella se apoyó en el alféizar de la ventana junto a él, con los ojos inmóviles. «Si me preguntas si es prudente, entonces no. No lo es». Su voz tembló ligeramente, no de miedo, sino de algo más pesado. Pero la mirada en sus ojos cuando dijiste el nombre ballena blanca, no era solo determinación. Era obsesión. Sus dedos se curvaron formando un puño flojo. Como alguien que trajo esa obsesión a su vida, quien lo hizo cargar con ese trauma, ella exhaló lentamente. «Soy yo quien debería ayudarlo a liberarse de esto». Subaru la miró de reojo y luego se encogió de hombros con una sonrisa torcida. «Bueno, no te preocupes demasiado. Los personajes antiguos siempre son demasiado poderosos. Es la ley universal». Teresía inclinó la cabeza ligeramente, claramente sin entender la referencia. Subaru soltó una pequeña risa. «Bueno, eso es un poco metafórico». Su mirada volvió a la mesa, donde su teléfono reposaba en silencio. La pantalla negra reflejaba un leve rastro de su rostro. «De todos modos, parece que podré conservar esto, incluso después del asalto». Ya habían hablado de la idea antes. Ofrecerle el teléfono a Russell o Anastasia a cambio de su cooperación. Al fin y al cabo, a cualquiera en este mundo le parecería una metía increíblemente avanzada. Pero Teresía lo reprendió en el momento en que lo mencionó. «No», había dicho ella. «Es la única conexión que aún tienes con tu mundo original. No puedes renunciar a ella sin más». No había comprendido del todo qué era, pero cuando supo que podía mostrar imágenes de los padres de Subaru, ver su pasado y capturar imágenes, Teresía lo llamó un tesoro digno de una bóveda nacional. Y, además, es un regalo de sus padres. Subaru sonrió levemente. «Tienes razón. No debería cambiar algo así. Por nada del mundo». En lugar de eso, se les ocurrió un plan diferente, algo menos personal, pero no menos efectivo. «Les daré algo más fácil», murmuró. «Ideas sencillas. Cosas de mi mundo que puedan replicar aquí sin necesidad de electricidad ni teléfonos inteligentes». Mientras Teresía permaneció junto a la ventana, con la mirada aún fija en el mundo exterior, Subaru sacó su teléfono y miró la pantalla oscura. «¿Una incursión, eh? Hacía tiempo que no hacía una de estas». Teresía se giró ligeramente hacia él. «¿Has hecho algo así antes?», preguntó. «Creía que tu mundo era pacífico».
Subaru dejó escapar una risa seca. Sí, no así. Era un juego. Hizo una pausa y luego hizo una mueca. ¿Cómo explicar esto? Bueno, imagínate. Así como puedes poseerme aquí, en mi mundo, también podríamos poseer a alguien más. Solo que no es una persona real, sino un personaje dentro de un mundo simulado. Teresía estaba claramente confundida con cada palabra que Subaru le lanzaba. ¿Mundo simulado? Sí. Un mundo creado por alguien más. Como una historia, pero no solo palabras. Es más interactivo. Puedes moverte, controlar lo que sucede. Más o menos. Se rascó la cabeza. Ah, espera. De hecho, este teléfono tiene uno. Subaru ahora tenía curiosidad y tocó la pantalla. Normalmente necesitas un teléfono, una computadora o una consola para jugar videojuegos digitales. ¿Tengo que explicar también qué significa digital? No importa, eso solo empeorará las cosas. Teresía lo miró con una expresión divertida. Él notaba que no lo entendía todo, pero lo intentaba. Entonces tu gente, pelea dentro de estos juegos. Subaru asintió lentamente. Bueno, depende del juego. Pero sí, algunos son de lucha, de estrategia o de resolver puzzles, es complicado. Hizo una pausa y luego frunció el ceño mirando el teléfono. Por desgracia, los realmente divertidos necesitan conexión a internet, así que, se quedó en silencio con un suspiro. Luego la miró de nuevo y notó la misma expresión vacía y cortésmente perpleja que había tenido durante las últimas oraciones. Espera. Cada vez que intento explicarte algo, me pones esa cara. Teresía parpadeó con inocencia. ¿Qué cara? Esa. Gruñó. La cara de intento escucharte en serio, pero estoy completamente perdido. Ella inclinó la cabeza nuevamente, confirmando su punto sin palabras. Subaru se desplomó hacia atrás en la cama, con un brazo cayendo dramáticamente sobre sus ojos. Esto es tan injusto, intentar explicarle la tecnología moderna a un fantasma de un mundo de fantasía de espada y magia es más difícil que cualquier jefe de incursión. Teresía soltó una risita suave pero no dijo nada. Mientras Subaru pasaba distraídamente la mano por la pantalla de su teléfono, algo llamó su atención. Su mano se detuvo. La sonrisa que había permanecido en sus labios se desvaneció. Teresía, observando en silencio desde el lado de la cama, notó el cambio en su expresión. ¿Qué pasa, Subaru-kun? Parpadeó y volvió en sí. ¿Qué quieres decir? Parecías triste. Como si acabaras de recordar algo doloroso. Se quedó mirando la pantalla por un segundo más, luego dejó escapar un pequeño suspiro y presionó el teléfono suavemente contra su pecho. Supongo que realmente se me notó en la cara, ¿eh? No habló de inmediato. Teresía no lo presionó. Se quedó junto a la cama, esperando en silencio. No es nada dramático, dijo después de un momento. Solo me recordó a alguien que conocí. Un viejo camarada, supongo. Se reclinó y sus ojos se dirigieron hacia el techo. En mi mundo, jugaba a un juego en línea. Era un juego grande. Súper competitivo. Teníamos un gremio, el número 1, de hecho. Yo era el sublíder. Sonrió levemente y la comisura de su boca se torció hacia arriba. El líder se llamaba Nox. O al menos, así se llamaban. Nunca compartíamos nada personal, nunca hablábamos de la vida real. Pero pasábamos muchísimo tiempo juntos. Planificando estrategias, discutiendo, machacando incursiones. Los maestros del juego siempre intentan debilitarnos cambiando un montón de cosas para ponernos en desventaja, pero nunca funciona. Siempre pensé que era un tipo, ¿sabes? Porque estaba conectado todo el tiempo, súper dedicado. Probablemente un Ed como yo. Soltó una risa silenciosa, rascándose la mejilla. Ahora que lo pienso, supongo que los admiraba. Nunca dijimos que éramos amigos, pero, eso fue. Es vergonzoso, ¿sabes? Y pensé que no hacía falta decir ni afirmar algo así. Teresía no interrumpió ni una sola vez. Simplemente escuchó, conmovida en silencio por cómo el rostro de Subaru se iluminaba con un cariño silencioso, emoción, incluso vergüenza. Era la primera vez que lo veía hablar así. Genuino, abierto, con un rastro de anhelo escondido entre las palabras.
Este Nox, quien quiera que fuera, debía ser alguien especial para Subaru, tal vez como Wilhelm lo es para mí, pensó Teresia. Después de un largo silencio, finalmente habló. ¿Estás triste? ¿Por no volver a ver a esa persona? Subaru se encogió de hombros un poco. Quiero decir, nunca nos conocimos en persona. Ni siquiera sé qué clase de persona era Nox. Volvió a mirar el teléfono. Pero sí. Creo que éramos parecidos. Ojalá nos hubiéramos conocido una vez. Solo una vez, cara a cara. Quizás algo hubiera cambiado. No dijo más que eso. La habitación volvió a quedar en silencio. Teresia inclinó la cabeza ligeramente mientras esbozaba una sonrisa preocupada. No entiendo realmente de qué juego habla este. Subaru se levantó, restándole importancia al momento con un pequeño estiramiento. Su voz recuperó su ritmo habitual. En fin. Hablemos de mañana. Él la miró de nuevo, su tono firme pero serio. Necesitamos ver cómo manejaremos la pelea mañana. No hablamos de esto en la última ronda. Teresia asintió mientras se ponía seria. Es cierto. Debemos evitar cometer el mismo error. Subaru-kun, ¿estás entrenando bien? Su tono era suave, pero la preocupación detrás de él era clara. Creo que entrené mucho en el otro mundo, aunque, mira mis abdominales. Sin pensarlo, Subaru se levantó la camisa. Teresia abrió mucho los ojos y se quedó mirando la piel expuesta. ¿Los hombres de tu mundo no tienen ni una pizca de vergüenza? Subaru se congeló a mitad de la flexión. ¿Eh? Soltó un suspiro lento por la nariz. Bueno, ya he visto a Wilhelm incontables veces, así que no me molesta. Sus ojos se entrecerraron apenas un poco. Pero quizás ten cuidado al mostrarle eso a Rem. O a Petra. O a esa elfa de pelo plateado. Subaru inmediatamente dejó caer su camisa y un leve rubor le subió por el cuello. He entendido. Entendido. Teresia se cruzó de brazos y su tono volvió a una seriedad tranquila. Volviendo al punto. Tu fuerza no es el problema, Subaru-kun. Subaru ladeó la cabeza. ¿Eh? Pero acabas de decir, tu cuerpo está entrenado, interrumpió con suavidad. Lo noté al moverme. La forma, la pisada, la estabilidad del torso, todo está ahí. Has practicado bien lo básico. Ella bajó la mirada hacia su mano y luego, lentamente, la curvó hasta formar un puño flojo. Pero cuando intenté moverme como solía hacerlo, tu cuerpo no pudo seguir el ritmo. Su mirada volvió hacia él, ojos suaves pero firmes. Cada vez que aceleraba, tus articulaciones gritaban. Cada vez que golpeaba con fuerza, tus músculos se desgastaban. No era que no estuvieras entrenado, sino que tu cuerpo no estaba hecho para albergar a alguien como yo. La expresión de Subaru se ensombreció. Ahora lo recordaba con claridad. El dolor cegador de aquella noche. Cuando su posesión se rompió. Sus músculos gritaron. Sus piernas se doblaron bajo un escalón. Su visión se nubló antes de volverse completamente blanca. Todo su cuerpo palpitaba como un nervio tocado. Solo recordarlo le hizo estremecer. Ese momento, murmuró, bajando la mirada. Cuando me desplomé. No fue solo agotamiento, ¿verdad? Teresia asintió suavemente. Ya se había puesto seria, con los brazos cruzados, de pie a su lado. No. No lo fue. Tu cuerpo, no era el problema. No del todo. Subaru miró hacia arriba, frunciendo el ceño. Ella dudó por un momento antes de continuar. Tu puerta está intacta. No está dañada como temí. Pero es, inexperta. Como un recién nacido. Ella miró hacia la ventana y observó la luz de la antorcha parpadear afuera. Cuando intenté controlarlo, guiar el maná a través de tus extremidades, no respondió con la suficiente rapidez. El flujo era irregular. Desigual. No seguía mi ritmo. Subaru se quedó en silencio, dejando que las palabras se asentaran. Me moví como siempre. Pero tu cuerpo no pudo con él. El maná no pudo seguir el ritmo. Así que tus articulaciones se desgarraron. Tus músculos se tensaron. Tu núcleo se descompuso. Subaru hizo una mueca y su mano se dirigió instintivamente a su hombro. Eso, explica muchas cosas. Teresia finalmente se giró para mirarlo completamente, con los ojos tranquilos pero llenos de arrepentimiento.
Debí haberme dado cuenta antes. Te presioné demasiado rápido. Y cuando tu maná se agotó, el vínculo entre nosotros se rompió. Por eso se cortó la posesión. Un silencio se instaló entre ellos por un momento. Entonces Subaru soltó una risa entrecortada y se frotó la nuca. Puck dijo algo parecido. Teresía lo miró con curiosidad. El espíritu del gatito. Sí. Cuando estábamos en la mansión de Roswell, dijo Subaru, cruzando los brazos tras la cabeza y reclinándose ligeramente. Una vez me miró y dijo que mi puerta era como un recién nacido. No lo entendí bien en aquel momento, pero supongo que ahora tiene sentido. La expresión de Teresía se tornó pensativa. ¿Mencionó algo más? ¿Qué tipo de atributo tenías? Sí. Magia Jin. Puedo usar Shamak. Shamak. ¿Ese Shamak? Subaru sonrió. Sí. Niebla de sombra. Ciega y confunde al enemigo. Teresía ladeó la cabeza. ¿Por qué suenas tan orgullosa de eso? Claro que sí, fue mi hechizo de debut. Mi primer paso en el mundo de la magia. Claro que voy a estar orgulloso. Subaru infló un poco el pecho, antes de desinflarse con un gruñido. Aunque, ese maldito Julius lo cortó como si nada. Un segundo estaba ahí, y al siguiente, ¡zas! Desapareció. Mi glorioso debut se estrelló contra el suelo. Pasó un breve silencio, luego Teresía dio una pequeña sonrisa comprensiva. Bueno, no es culpa del hechizo que tu oponente fuera un caballero entrenado. Eso solo lo empeora. Teresía dejó escapar un pequeño suspiro y luego extendió la mano para rascarse la mejilla, luciendo ligeramente avergonzada. Nunca usé magia de verdad cuando estaba viva, admitió. Estaba más concentrada en huir. De muchas cosas. Su voz se suavizó. Así que no creo ser la indicada para enseñarte magia. Sobre todo magia Jin. Sinceramente, dudo que hubiera podido activarla sin entrenamiento. Subaru se encogió de hombros levemente y se reclinó hacia atrás. Entonces supongo que nos quedaremos con Shamak como as bajo la manga, si alguna vez tengo la oportunidad de volver a usarlo. Por ahora, aunque todavía duela, la posesión probablemente siga siendo nuestra mejor arma. La expresión de Teresía se tornó más seria. Tomémoslo como una carta de triunfo también, dijo en voz baja. Sería un error fatal si la posesión se cortara en medio de una pelea. No podemos permitirnos eso. Ella se acercó más y lo miró directamente a los ojos. También debemos confiar en los demás. Recuerda, Otterworldersan, no tienes que actuar como si fueras la estrella del campo de batalla. Deja que la gente de este mundo cargue con esa carga. Solo tienes que hacer lo que solo tú puedes hacer. Su mirada se agudizó y la suavidad de su voz dio paso a algo más firme. Y ni se te ocurra usar esa habilidad si las cosas salen mal. Prométemelo, Subaru-kun. Él frunció el ceño y miró hacia otro lado. Sé que tienes razón. La tengo. Pero aún así, quedarme de brazos cruzados mientras todos luchan con todas sus fuerzas me parece mal. ¿Y si todos mueren? ¿Debería quedarme sentado y observar? No debería usar mi poder para cambiar eso. Él la miró de nuevo, buscando sus ojos. Me dijiste que hiciera lo que solo yo puedo hacer. Pero ahora me dices que no lo haga. ¿No es una contradicción? Teresía no se inmutó. Su mirada no vaciló. Sí, lo es. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta antes de continuar. Es egoísta. Lo sé. Pero si contradecirme significa que no mueres otra vez, entonces lo haré 1000 veces más. Los labios de Subaru se apretaron en una fina línea. Sus palabras no lo convencieron del todo. No podía quitarse el peso del pecho. Pero Teresía solo sonrió, suave y un poco triste. ¿Ves? Dijo. Por eso te lo dije antes. No soy una figura noble como imaginabas. He cometido más errores de los que puedo contar. Pero aún así, su voz se estabilizó, firme y clara. Subaru-kun, déjame decirte algo. No eres un dios. No estás calificado para decidir quién vive o muere. Yo tampoco. Pero tu vida, no es tan barata como para tirarla a la basura para equilibrar la balanza. Teresía observó a Subaru quedarse dormido en silencio. Debe estar mentalmente agotado, su mirada se suavizó y una suave tristeza se reflejó en sus ojos.
La vida, no es algo que debas sacrificar para equilibrar la balanza, ¿eh? Susurró las palabras, medio a Subaru, medio para sí misma. Una pequeña sonrisa amarga se dibujó en su rostro. Pero, si tuviera tu poder, Subaru-kun, no dudaría en usarlo. Probablemente me sacrificaría 1000 veces, con tal de proteger a alguien más. Su sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por un silencioso arrepentimiento. ¡Qué hipócrita soy! Te digo que no hagas exactamente lo que yo habría hecho. Suspiró suavemente. Pero esa contradicción era precisamente la razón por la que quería que Subaru lo entendiera. Porque sabía, mejor que nadie, lo pesada que era esa carga, lo mucho que costaba olvidarse de uno mismo. Tal vez algún día, dijo en voz baja, alguien a quien realmente quieras te enseñe esa lección mejor que yo. Nota del autor. Construcción del mundo. El siguiente es un interludio entre Teresia y Wilhelm. Nox es un personaje especial que preparo para el próximo arco. Será la primera vez que finalmente utilice la etiqueta especiales de Alt Crossover. Sobre la pregunta del $1.000.000 que me seguían haciendo desde hace muchos capítulos. Entonces, ¿hay algún romance entre Subaru y Teresia? ¿O por dónde debería empezar? Honestamente no sé cuál es la respuesta a esa pregunta. Por ahora no inserto ningún romance entre ellos. Podría cambiar en el futuro. La forma en que escribo este fic es que ya establezco el esquema de lo que sucederá en cada arco, como el gran acontecimiento. Pero la cosa micro siempre cambiará, porque sigo pensando cómo debería ser la siguiente escena, incluso cuando la escribo. Seguirá cambiando. Por eso es que siempre mantengo las cosas vagas, porque realmente no puedo prometer que lo lograré o que no lo lograré. Pero lo cierto es que la pareja principal será Subaru X Satella. Aunque ni siquiera he hecho ninguna escena sobre ellos, salvo algunos sueños vagos. Pero sobre Satella, debo advertirles primero. No será la Satella normal. Principalmente porque hay tan poca información sobre ella que ni siquiera sé cómo escribir correctamente. Así que presentaré un elemento más que relacionaré con ella más adelante, aunque puede que no les guste, pero es lo que es. Hola, Gup, ¿qué haces? Me gusta tu cuaderno. Hola, Gup, ¿quieres ir hoy a jugar a mi casa? Todos me odiaban. Hola Nayar, púdrete, odio tus dibujos. Hola Nayar, ¿y si mejor te vas a la verga? Todos me amaban.